Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo webinar de una serie de 3 webinars gratuitos del mes de agosto de Factocentes. El día de hoy vamos a platicar acerca del aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, el aprendizaje basado en proyectos para al final ver un ejemplo de cómo podrían diseñar una secuencia didáctica para sus materias y trabajarla con sus alumnas y sus alumnos. Vamos a recordar un poco lo que vimos la sesión pasada acerca de las metodologías activas. Las metodologías activas exigen un cambio. ¿Un cambio en qué sentido? Un cambio en el currículum, no propiamente de cambiar los contenidos del plan de estudios, sino un cambio en el sentido de que nosotros como docentes vamos a hacer adaptaciones al currículum. Y un cambio en el rol tanto del docente como de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Pero bueno, a través de diferentes estrategias de metodologías activas es que podemos llevar a cabo este cambio. El día de hoy propiamente vamos a hablar de del aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Podríamos decir que es una propuesta global, una propuesta integradora en la que intervienen todas las dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje y se articula en un proceso organizado, de forma flexible y que permite tratar los contenidos y las competencias clave del currículo de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Multidisciplinar cuando estamos hablando a nivel de educación básica e interdisciplinar cuando hablamos a nivel de secundaria, bachillerato, licenciatura. Y bueno, como docentes nos hacemos varias preguntas. ¿Por qué? O sea, siempre tenemos como esa resistencia al cambio y es muy normal en el ser humano tener esa resistencia al cambio. ¿Por qué tengo que cambiar mi estilo de aprendizaje? ¿Por qué voy a salir de mi zona de confort si la forma en la que estoy impartiendo mi clase durante todo este tiempo me ha funcionado? Pero bueno, queremos que nos funcione mejor. Entonces, ¿qué nos aporta este tipo de metodología? Ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que cambiar mi estilo de enseñanza? Y pues bueno, ¿qué resulta? ¿Qué resulta de esta propuesta didáctica? Y es prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy en este webinar. Hablamos de un cambio. El cambio viene de cuestiones como que pasamos del memorizar al crear, del reproducir al investigar, de trabajar con actividades rígidas o cuadradas a cerradas o a tareas abiertas, de un trabajo individual a un trabajo colaborativo. Justamente este es parte del cambio que ofrecen las metodologías activas y que ofrece propiamente, en este caso, el aprendizaje basado en proyectos. Bien, el ABC o la hoja de ruta podría ser del aprendizaje basado en proyectos, pero bueno, yo lo dejé aquí como el ABC del ABP. Parte de de una idea principal, el origen, es una idea que viene justamente del docente en cuanto al currículum, en cuanto a que él va a detonar del currículum, del contenido, que es el tema o la temática que se va a trabajar. Y en conjunto con el alumno, esta idea, pues la van a trabajar de tal manera que al alumno le resulte de interés. El docente, a partir de esta temática, va a abrir un abanico de posibilidades del tipo de proyectos y productos que se podrían obtener o simplemente dejarlos al aire y que los alumnos, las alumnas, a partir de su creatividad, piensen qué podrían hacer a partir de esa temática.
El segundo paso es el currículum, en el sentido que hablábamos de que hay que hacer adaptaciones. Ojo, no estamos hablando de cambiar contenidos, no estamos hablando de cambiar el currículum. El currículum pues tenemos que respetarlo porque pues es una malla curricular la que tenemos que seguir en educación básica, primaria, secundaria. Siempre estamos regidos por algún tipo de entidad, en este caso pues de la Secretaría de Educación Pública. Entonces no es que vayamos a cambiar ese currículum, no vamos a cambiar los contenidos, lo que vamos a hacer es adaptarlos, es ver de esos contenidos cómo los voy a trabajar y qué quiero que aprendan mis alumnos a partir de esos contenidos. El tercer paso es el reto. El reto parte justo de una pregunta detonadora, de la temática que se va a trabajar y sobre la cual se va a obtener el producto que queremos obtener. Y bueno, también viene una programación con lo que vamos a concluir el día de hoy, la forma en la que trabajaríamos una secuencia didáctica. Vamos a programar a partir de pues, estrategias de actividades, organización, en fin, de diversos elementos que vamos a ver más adelante y en función de eso tenemos que hacer una programación. Dentro de esa programación vamos a ver el tipo de actividades que los alumnos y las alumnas podrán desarrollar. Siempre hay que tomar en cuenta que estas actividades que ellos vayan a realizar pues deben de estar a su alcance junto con los recursos que se necesiten para llevar a cabo estas actividades y en consecuencia pues para llegar al producto final. El producto final que pues bueno podría ser una maqueta, podría ser el crear un supermercado. Pienso en que pueden hacer un proyecto de cómo cuáles son los pasos que tendrían que seguir para hacer un centro comercial o construir un corporativo, un edificio, en fin, una serie de cuestiones que podemos pedirle a los alumnos que trabajen como producto final. Este tipo de propuestas didácticas son de aplicación general en todos los niveles escolares y pueden implementarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje de cualquier materia o disciplina académica. En ellas se hace énfasis en el planteamiento de situaciones educativas con un fuerte grado de aproximación a la realidad por medio de tareas, problemas, casos, proyectos, temas generadores, preguntas detonadoras, etc. Esto lo dice Frida Díaz Barriga en su libro de Aprendizaje Situado, que bueno, hablábamos la vez pasada, es lo mismo que las metodologías activas. Al final es poner al alumno en una situación en la que él sienta que está dentro de su contexto, dentro de su entorno y pueda darle solución a cierta problemática. Y es importante hacer ver que justamente cuando hablamos de metodologías didácticas no solamente aplican a la educación básica, puede aplicar a cualquier nivel y eso es lo enriquecedor de este tipo de metodologías. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología de aprendizaje en la que los estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. Es decir, no solamente el alumno va a tener esa motivación por desarrollar un tema de interés, sino el profesor, la profesora, también va a sentir esa motivación al ver que sus alumnos están aprendiendo haciendo y desarrollando determinado producto. Entonces, eso a nosotros como docentes, pues nos debe motivar. El método consiste en la realización de un proyecto habitualmente en grupo, pero puede ser también individual. Este proyecto previamente ha sido analizado por los docentes, por el docente, para asegurarse que el alumno tiene todo lo necesario, como ya comentaba, para resolverlo. Y que en su resolución desarrollará todas las destrezas, las habilidades que se están planteando desde la secuencia didáctica. En el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, el alumnado puede participar, puede hablar, puede dar su opinión,
mientras que nosotros como docentes adquirimos un rol menos activo, ayudando a lograr un consenso y orientar el desarrollo del proyecto del alumno. Ojo, estamos hablando de un papel menos activo en el sentido de que no vamos a ser nosotros los poseedores del conocimiento total. Vamos a construir el conocimiento con nuestros alumnos, los vamos a guiar para que ellos construyan su conocimiento y ese aprendizaje que obtengan a partir de ese conocimiento les represente algo. Entonces, eso es muy importante y el papel del docente juega un papel primordial en este tipo de metodologías. En cambio, en la clase magistral, pues sabemos que el profesor siempre está parado al frente, los alumnos están sentados en sus sillas, en filitas, viendo hacia el profesor, hacia la profesora, y esto pues obviamente no sucede en el aula del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, porque, pues porque adquiere otro sentido, porque los alumnos van a tener que trabajar en grupo, van a tener que moverse, van a tener que desplazarse, van a tener que relacionarse con otros. Esto cuando el aprendizaje basado en proyectos, cuando la estrategia se está llevando a cabo dentro del salón de clases. Cuando hablamos de una modalidad semipresencial o híbrida, como se le está llamando, insisto en que a mí no me gusta llamarle de esa manera, cuando lo hacemos de manera semipresencial, se trabaja de la misma manera, únicamente pues adaptándolo. Aquí en el salón de clases tal vez el alumno vaya a estar un par de horas, 3 horas, en ese momento realmente se puede ocupar para trabajar en hacer debate, en hacer reflexión en conjunto, en que ellos expongan y pues nos den a conocer qué es lo que están pensando en función de lo que ellos quisieran llegar a ser y pues nosotros como docentes guiarlos y ver qué tan viable y qué tan factible va a resultar que en el periodo en el que esté proyectado el alumno pueda llevar a cabo eso. Si no es así, pues entonces tenemos que encaminarlo, tenemos que decirle por dónde se puede ir, porque lo que está pensando tal vez sea demasiado ambicioso para el tiempo que está proyectado. Entonces, justamente eso es lo que hace la diferencia con el espacio del aula tradicional y del aula, pues ahora podríamos pensar en una modalidad semipresencial y el alumno o la alumna pues va a estar trabajando la mayor parte del tiempo fuera del salón de clase. Y en el salón de clase pues va a llegar a compartir todo lo que investigó, todo lo que aprendió, todo lo que creó, lo que desarrolló. Por otra parte, el funcionamiento psicológico en el aula, en un contexto tradicional, habitualmente se basa en atender y recibir información de un modo unidireccional. Yo, profesor, te doy la información a ti, alumno, y en total silencio. En el aprendizaje basado en problemas, pues por supuesto que esto no sucede de ninguna manera, no sería una metodología activa si fuera así. Aquí el alumno va a elaborar el contenido, va a diseñar su proyecto y va a colaborar. Y bueno, a través de esta metodología, no solamente van a memorizar, van a recoger información, también van a aprender haciendo. No digo que en este tipo de metodología no memoricen, sí, siempre la memoria siempre va a ser útil, pero aquí de lo que se trata es que si vamos a memorizar algo, ese algo que vamos a memorizar nos tiene que representar algo en la vida. Insisto en que pues no es lo mismo que nos enseñen a memorizar las tablas de multiplicar y que nunca nos digan para qué nos van a servir las tablas de multiplicar. Claro, a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta para qué nos sirven, ¿verdad? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con español. ¿De qué me sirve llevar una tarea en la que voy a tener que subrayar, voy a tener que diferenciar el sujeto y el predicado, si no me van a decir eso en realidad qué representa en mi vida, para mí, en mi contexto y cómo lo voy a poder aplicar en la realidad? Bien,
El aprendizaje basado en proyectos básicamente sigue estos 6 pasos que estamos viendo en pantalla. El número 1 es que el proyecto debe centrarse en los intereses, en las expectativas, conocimientos y contexto de las y los alumnos. Insisto en que si no hay interés, si a ellos no les llama la atención, pues no va a ser exitoso. Si no hay expectativas al respecto, pues menos, si no hay conocimientos previos y si no está dentro de su entorno, no le va a representar absolutamente nada. El número 2 es que el alumno o la alumna sienta que lo que aprende es cercano e importante para sí mismo o para sí misma y que está ligado justamente a su realidad. En la medida en que el alumno y la alumna logren ver lo útil que será eso que está aprendiendo y que va a estar ligado a su cotidianidad, a su realidad, pues el aprendizaje se quedará en automático. El número 3 es vital que resulte atractivo para los alumnos. Insisto, si no hay interés, si no les atrae, si no les agrada el proyecto que van a realizar, pues no habrá éxito en el aprendizaje basado en proyectos. Y esto sucede a cualquier nivel, a nivel básico, a nivel medio, a nivel superior. No vamos a realizar una tesis sobre la que no tengamos interés en el tema. Debemos tener interés en el tema para que esa tesis sea pues un éxito y tenga un buen resultado. El número 4 es el planteamiento de la pregunta o el desafío para enfocar el proyecto. Esta pregunta detonadora que hablaba al inicio, cuando el profesor dentro del contenido elige la temática y pues se crea una pregunta detonadora y le llamamos reto o desafío. El número 5, pues ya básicamente es el producto final, el producto resultado de todo este proceso que ha seguido el alumno y la alumna, el cual debe ser valioso y lo ideal es que sea compartido con una audiencia, en este caso pues con su grupo, con toda la escuela, a través de una exposición, en fin, hay muchas maneras en que los alumnos pueden sentirse reconocidos del trabajo que ellos realizaron, que ellos llevaron a cabo, y por ello es importante que lo presenten, que lo compartan con una audiencia. El ser reconocido pues le da justamente ese sentido de pertenencia. Y por último, el número 6 involucra al docente como experto. Aquí los docentes, las docentes, lo que vamos a hacer justamente es mediar, es guiar, es involucrar al alumno, centrar o enfocar su interés dependiendo de cómo vayamos viendo qué le interesa, hacia dónde van sus intereses. Nosotros es como lo vamos a guiar. Entonces, pues ahí, insisto, el papel del docente y la docente juega un papel fundamental en este tipo de estrategia que conocemos como aprendizaje basado en proyectos. Bien, la metodología activa del aprendizaje basado en proyectos es un modelo basado en aprender al saber hacer. ¿Qué quiere decir aprender al saber hacer? A partir del desarrollo de proyectos individuales o grupales, así como la formación teórica y práctica en las escuelas. Aprender al saber hacer. ¿Qué les dice aprender al saber hacer? Vamos a aprender creando, haciendo. No solamente vamos a aprender de forma mecánica, como mencionaba, las tablas de multiplicar. No solamente vamos a aprender de forma mecánica los pronombres. No solamente vamos a aprender de forma mecánica los músculos, los huesos del cuerpo, sabiendo su nombre y qué nos representa, a únicamente aprender a colorearlos y saber sus nombres.
Obviamente, el aprendizaje significativo, el aprendizaje que le va a dejar algo al alumno, es justamente el aprendizaje que va a obtener al saber hacer. Es por eso que menciono aquí que es un modelo basado en aprender al saber hacer. Las competencias que queremos que desarrollen en este aprender al saber hacer buscan individualizar o personalizar la educación, permitiendo que cada uno siga su propio ritmo, de manera que vaya adquiriendo los conocimientos mediante las actividades prácticas y sus propias experiencias. Sabemos que somos seres únicos y que aprendemos de diferentes maneras, que aprendemos a diferente ritmo. Eso es lo que hace enriquecedor el uso de las metodologías activas, el uso de una estrategia como el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros a veces no tenemos idea de lo geniales, de lo brillantes que pueden llegar a ser nuestros alumnos y nuestras alumnas, únicamente con que nosotros le demos esa pauta para que ellos desarrollen su creatividad y que sepan por qué están aprendiendo tal o cual tema y hacia dónde los va a llevar. Entonces, esto es parte de la grandeza de este tipo de metodologías. Con la metodología del aprendizaje basado en proyectos, los estudios no se centran en una asignatura, sino en el desarrollo de proyectos a partir de la formulación de un reto, de un desafío, de una pregunta detonadora. Aprender por proyectos no implica contar con otros contenidos curriculares. Ojo, insisto, no vamos a cambiar el currículo, no vamos a proponer otros temas y subtemas. No, eso se queda, eso se respeta. Lo que vamos a hacer es adaptarlos, ¿sí? Entonces, estos contenidos curriculares son los mismos que en cualquier escuela. La diferencia radica que los contenidos se cumplan y se aprendan de forma distinta. Por ello, la vez pasada se mencionaba la adaptación de los contenidos curriculares y bueno, también lo he mencionado aquí en esta sesión en donde, pues bueno, no se trata de cambiarlos, no se trata de transgredir la norma, se trata de que nuestra docencia, de que la aplicación de las técnicas, de las estrategias sea diferente, sea algo que deje algo en el alumno, que realmente el alumno recuerde cuando sea un profesionista que ese aprendizaje que le quedó en la primaria o en la secundaria o en el bachillerato le sea útil cuando sea mayor y recuerde, sí, yo recuerdo que esta parte la aprendí en un proyecto en el que hicimos A, B, C y D. Y eso quiere decir que el aprendizaje fue significativo, que el aprendizaje realmente le dejó algo al alumno, que realmente le significó algo y por ello, pues no fue necesario memorizarlo, fue necesario aprenderlo, fue necesario que esto lo hiciera para que aprendiera. Y lo hizo de una manera natural, sin que estuviera obligado, sin que lo sentaran a hacer tarea 2 horas, sin que lo padeciera. Al contrario, los alumnos y las alumnas, cuando algo les gusta, cuando algo les llama la atención, cuando algo es de su interés, pues lo hacen con mucho gusto, les genera mucha satisfacción y ellos pues son capaces, insisto, no sabemos de lo que son capaces, insisto en que aprendemos mucho de ellos y de ellas. Los principios del aprendizaje basado en proyectos, prácticamente los resumo aquí en que el aprendizaje se centra en el alumno, que se convierte en el gran protagonista de su propio aprendizaje. Sin embargo, el docente también tiene mucho peso.
en el desarrollo de los estudios, debido a que él se encarga justamente de adaptar los contenidos, las actividades, criterios de evaluación, las estrategias que se van a emplear y otros materiales que se necesiten, así como las necesidades e inquietudes del alumnado. En la metodología del aprendizaje por proyectos se tienen en cuenta las inteligencias múltiples. Se sostiene, escuchen esto es muy importante, tal vez lo han escuchado en otros momentos, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se sostiene que todo ser humano tiene 8 inteligencias y solo desarrollamos prácticamente 2. En las escuelas tradicionales tan solo se potencian la lingüística y la matemática. Tal vez se potencien algunas otras, pero con mayor énfasis estas 2. Entonces, en el aprendizaje basado en proyectos, esto no sucede. Lo vamos a ver ahora que veamos el ejemplo de la secuencia didáctica, en donde pues no solamente vamos a atender a una disciplina, vamos a atender a varias disciplinas, por eso hablaba de que puede ser multidisciplinario e interdisciplinario. Y bueno, por supuesto que se integran los recursos tecnológicos más avanzados para cumplir con este fin. Pero no es que la tecnología sea la panacea, no, para nada. Simplemente es un recurso pues hay que, ya que lo tenemos, hay que explotarlo al máximo en beneficio de nuestros alumnos. Y aquí viene una tabla en la que pues esta tabla está derivada de otro trabajo en la que venían varias estrategias de enseñanza. Aquí propiamente nada más les dejo la del aprendizaje basado en proyectos. No me voy a detener a leer, pero pues aquí vienen las características en donde pues vamos a ver esta parte de la secuencia didáctica cuando veamos la fase de identificación, del diseño o elaboración, la implementación, la evaluación. Vienen esas ventajas que hemos visto a lo largo de esta sesión. Fomenta la creatividad, deja atrás el aprendizaje memorístico, mantiene al alumno motivado, vincula la práctica con la teoría, fomenta la colaboración y las interacciones sociales, permite identificar las fortalezas de cada una de las personas involucradas en el proyecto. En fin, tiene una serie de ventajas que, bueno, podríamos seguir enumerando. Y bueno, como desventajas, pues también, como todo tiene ventajas y desventajas. Pero en nosotros como docentes está potenciar las ventajas. Como desventajas está que si el proyecto no se encuentra bien planteado, bajo la estructura metodológica de un proceso por el docente, por eso insisto en que depende de nosotros, si no está bien planeado, pues no va a tener éxito, no se va a encontrar esa respuesta, esa solución al problema. Se requiere de un exhaustivo análisis de la problemática, lo que se traduce en mayor tiempo de trabajo, pero insisto, con la organización, al final resulta, o sea, este tiempo de trabajo que se dice que es mayor como desventaja, al final, lo vamos a ver en el ejemplo de la secuencia didáctica, al final resulta pues una ventaja porque vamos a tener menos sesiones y el alumno para ver un tema y el alumno pues va a tener a cambio un producto terminado en el cual pues ya se cumplió el objetivo porque ya tiene su producto. Y bueno, todas las ventajas, insisto, las desventajas también depende de que nosotros como docentes no permitamos que sucedan. Están los estilos de aprendizaje que favorece, como ya hablaba yo, de las inteligencias múltiples también, el rol del alumno, cómo cambia el rol del alumno, el rol del profesor y pues bueno, la contribución para diferenciar el contenido, el proceso y el producto. La tabla en sí resume lo que hemos venido mencionando anteriormente y pues bueno, insisto, no la voy a leer a detalle, pero quise presentárselas para que de alguna manera cuando utilicemos
alguna metodología activa, cualquier tipo de estrategia de enseñanza, hagamos tal vez ese tipo de valoración en el que veamos cuáles son sus características, cuáles son las ventajas, las desventajas, qué estilos de aprendizaje favorece, y bueno, cómo va a contribuir al desarrollo del currículo, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo para que lo vean a detalle y bueno, vamos a pasar ahora al ejemplo de la secuencia didáctica que espero les sea de utilidad, les dé ideas y les sirva para aplicarlo con sus alumnos, no propiamente sobre esta temática, pero que pues se den una idea de cómo tenemos que, como docentes, tenemos que utilizar también la creatividad. Bien, pues vamos a la secuencia didáctica. Como toda secuencia didáctica, lo sabemos como docentes, pues hay un inicio, un desarrollo y un cierre, pero para hacer este inicio, este desarrollo y este cierre, debemos conocer bien justamente el tema, la temática que vamos a abordar para llevar a cabo esta secuencia didáctica. Entonces, aquí tenemos el tema de las redes sociales para la conformación de una campaña de salud y pertenece al ámbito de la participación social. Esto está tal cual aparece en el programa de estudios oficial, es de nivel secundario. Quienes sean docentes de secundaria lo reconocerán. El objetivo, pues, es que los alumnos, las alumnas identifiquen la importancia de las redes sociales para compartir información. El aprendizaje que se espera que obtengan es el reconocimiento de la importancia de la innovación de las herramientas tecnológicas de comunicación para la propagación de la información. Como objetivos particulares nos presentan 4 objetivos particulares, que es el fomentar el uso de las TIC para el reconocimiento de diversas fuentes de información en los contextos de procesos de producción y socioculturales. El segundo objetivo particular es hacer uso de herramientas tecnológicas de comunicación y software en línea. El tercer objetivo nos pide identificar las fuentes de información en contextos de uso para la innovación de los procesos de comunicación. Y por último, el objetivo particular es el de organizar la información proveniente de diferentes fuentes para utilizarla en el desarrollo de procesos y proyectos utilizando medios de comunicación innovadores. Los indicadores de desempeño cualitativos van a ser el interés, la participación, la argumentación del tema seleccionado y, por supuesto, la creatividad. En cuanto a los indicadores de desempeño cuantitativos, está la eficiencia, la eficacia y, por supuesto, la calidad del trabajo. En las áreas de conocimiento con las que se vincula, esta es la parte en que quiero que vean que pues puede ser multidisciplinaria o en este caso interdisciplinaria. ¿Por qué? Pues porque se vincula con las matemáticas en el sentido de los índices estadísticos, el análisis e interpretación de datos. En cuanto a la salud, en el cuidado de sí mismo, con relación a la biología, en el conocimiento de la evolución de las enfermedades, los tipos de contagio y la lengua materna, por supuesto, la comunicación. Bien, ahora vamos a ver el inicio de nuestra secuencia didáctica. Como actividad está el realizar preguntas, que son las preguntas detonadoras también aquí, preguntas a los alumnos sobre medios de comunicación e información virtuales. Una lluvia de ideas a través de un recurso digital para desarrollar nube de ideas y la presentación de esta nube de ideas, nube de palabras, con el desarrollo de las conclusiones. Hablábamos ya la sesión pasada acerca de la lluvia de ideas y de la aplicación para hacer la nube de palabras. Es muy útil, si no la conocen, explórenla, ahí viene el link más abajo.
La organización del grupo pues va a ser individual, el tipo de evaluación va a ser diagnóstica, el instrumento va a ser una escala de cotejo para la participación, el tiempo estimado es de 50 minutos y bueno, ya mencioné que los recursos didácticos van a ser la aplicación de Mentimeter y por supuesto la computadora. Aquí, insisto, está la liga para quienes no conozcan Mentimeter. Entren, lo exploren. En realidad es una aplicación muy sencilla de la que pueden hacer uso para trabajar este tipo de evaluación diagnóstica, sobre todo al hacer lluvia de ideas. Bien, ahora vamos a la fase del desarrollo de nuestra secuencia didáctica. Como actividades están el investigar sobre el tema del COVID o de la COVID para realizar diferentes materiales de promoción enfocados al cuidado de la salud. Si ustedes observan, es un tema actual, es un tema del entorno de los alumnos, del entorno de cualquiera, es un tema de interés. Y por supuesto, al ser un tema de interés, al resultar algo atractivo, pues el alumno lo llevará a cabo pues con entusiasmo, motivado y al final se dará cuenta del aprendizaje que obtuvo. También van a conformar una campaña para compartir información en la que se deberá considerar los siguientes puntos. El diseño de un logotipo utilizando una página de internet como Canva, y que también aquí está la liga, por si no conocen Canva, también la exploren. Son aplicaciones que podemos utilizar de forma gratuita y pues me parece también que en algunos casos, algunos docentes se les hacen, tiene precios accesibles, me parece, para los docentes. Y bueno, pueden entrar, explorarla para que vean que pues la infinidad de material que pueden hacer ahí los alumnos. Aquí se les está pidiendo un logotipo, pero pues también para el siguiente punto es ideal, que es la creación del material de difusión, como un tríptico, una infografía y un video. Durante el desarrollo del material se realizará un formulario a los profesores de otras asignaturas y de otros grados, o de otros grados, dependiendo de. Y van a crear una página de Facebook con el nombre de la campaña, en la cual se colocará como foto de perfil el logotipo. Y por último, van a realizar un video mediante una transmisión en vivo utilizando la red social en la que se entrevista a un especialista en el tema. Este especialista, insisto, los recursos deben estar al alcance de los alumnos, pues puede ser otro profesor o el mismo médico escolar. No todas las escuelas cuentan con médico escolar, pero bueno, sí cuentan con otro profesor. Entonces, ese seguramente lo podrán entrevistar. La organización del grupo, pues se van a integrar 3 grupos y a cada uno se le va a asignar el desarrollo de un material de difusión. El tipo de evaluación aquí ya va a ser formativa. Al inicio, pues tengo una evaluación diagnóstica con esa lluvia de ideas, con esa nube de palabras. Aquí ya estamos hablando de un tipo de evaluación formativa. El instrumento que vamos a utilizar va a ser una escala de participación y una rúbrica de desempeño. El tiempo aproximado van a ser 4 sesiones de 50 minutos. Es de lo que hablaba cuando les decía, al hablar de las desventajas de que se requiere tiempo para planearlo. Sí, se requiere tiempo para planearlo, pero también se requiere tiempo para hacer una planeación de forma tradicional. Entonces, qué mejor que utilicemos nuestro tiempo, que lo empleemos planeando actividades, estrategias, metodologías activas en las que los alumnos van a tener un aprendizaje, insisto, que les represente algo. Entonces, pues bueno, aquí se está hablando de 4 sesiones de 50 minutos. Los recursos didácticos
pues por supuesto van a ser la computadora, las páginas de recursos digitales y una biblioteca virtual. Y bueno, por último viene la fase final ya de aplicación y de cierre, perdón, en donde la actividad va a ser entregar las evidencias de cada una de las actividades ya mencionadas y van a mandarlo ya sea en captura de pantalla, en imagen, en un archivo impreso, como el alumno pueda hacerlo, porque no todos tienen las mismas posibilidades. Y bueno, esto se va a conformar en una carpeta digital. Si el archivo es impreso, lo podemos escanear nosotros ya como docentes y conformarlo para meterlo en esa carpeta digital, que también algunos le conocen como portafolio de evidencias. Van a proyectar la página de Facebook en el material con el material que se diseñó y van a implementar preguntas para detonar la reflexión en los alumnos sobre el impacto de las redes sociales como un medio para compartir información, no solamente para enterarse de la vida de los amigos o de las amigas. Se van a dar cuenta de que las redes sociales pueden ser muy útiles como vías de comunicación y en este sentido están hablando de una situación real, de una situación que están viviendo, que les ha tocado vivir lamentablemente en este último año y medio que nos ha tocado vivir a todos, pero bueno, a ellos como alumnos, como adolescentes, pues les resulta atractivo y el hacer este tipo de actividad como producto final les representa justamente ese aprendizaje significativo. ¿Por qué? Pues porque ellos van a hablar del COVID, de lo que investigaron acerca del COVID y lo que ellos llegaron a hacer en función de esa temática que atendía a varias disciplinas, no solamente al área de la salud o al área de la biología, atendía, como ya vimos, a varias disciplinas como las matemáticas, como la lingüística, en fin. Entonces, pues bueno, ese sería el producto final. En la organización del grupo, pues sería equipos de trabajo y la evaluación sería, en fin, de tipo de evaluación sería final. El instrumento que se utilizaría sería una rúbrica y por supuesto, pues el recurso didáctico sería el producto, esa página social. Justo aquí la importancia es hacerles ver eso, ¿no? Que son varias las aristas que pueden aprender, que las redes sociales no solamente sirven para el chisme o para estar subiendo sus fotos o sus selfies y demás, o para estar, pues no sé, viendo a los amigos o a los novios, sirven justamente para comunicar algo importante, en este caso, pues esta situación de salud que estamos viviendo. Y dos, que pues ellos en el transcurso de todo esto fueron aprendiendo una serie de elementos que pues ellos van a reflexionar en esta última parte de la actividad, justamente con la reflexión del impacto de las redes sociales y bueno, lo verán como algo totalmente diferente, ya no lo verán solamente como la red social en la que pues charlan o suben fotos para que les den muchos likes sus amigas, no. O sea, aquí lo van a ver justamente, van a ver ese impacto que tiene como medio de comunicación y pues por supuesto aprenderán a darle otro uso al mismo tiempo que aprendieron acerca de la pandemia. Y pues bueno, básicamente esta es la secuencia didáctica que como ejemplo les comparto el día de hoy, con la intención de que pues les resulte útil, que tal vez que les dé ideas para que ustedes puedan aplicar con sus alumnos y que, pues bueno, hay infinidad de temas que se pueden trabajar
El día de hoy pues nos tocó trabajar en aprendizaje basado en proyectos y este fue el ejemplo que quisimos traer para compartirlo con ustedes acerca de cómo llevar a cabo, cómo diseñar una secuencia didáctica. Para la próxima sesión, pues vamos a nuestro último webinar gratuito, vamos a tratar el tema del aula invertida. No se lo pierdan, va a estar muy interesante, porque justo así como hacemos esta presentación del ejemplo de la secuencia didáctica con algo real, porque no es algo imaginario, es algo que sucedió, pues también se va a hacer así con el aula invertida. Entonces pues va a estar muy interesante, no se lo pierdan, porque pues esto se trata meramente de compartir, de enriquecer. Entonces pues les agradeceré que dejen sus comentarios, que le expresen a FAC docentes si este tipo de webinars son útiles para ustedes o qué tipo de temáticas les gustaría que se abordaran. Si ustedes quieren ahondar más en alguna de las temáticas, insisto, entren a la página de FAC Docentes, vean todo lo que la página les puede ofrecer. Hay ahí algunos recursos que ustedes pueden tener de acceso libre y de los cuales pueden también tomar ideas para su práctica docente. Los diplomados, pues bueno, ya se los mencioné la vez pasada, tienen pues una gama de diplomados que también pueden apoyarles en esta práctica docente, enriquecerla y bueno, tomar en cuenta que la capacitación, la formación y la actualización docente pues nunca debemos dejarla de lado, porque pues como docentes siempre tenemos que estar a la vanguardia, siempre tenemos que ir un paso adelante para que pues nuestros alumnos, que realmente son quienes van a ser el futuro de nuestro país, realmente sean hombres y mujeres críticos, reflexivos, autocríticos, que sepan tomar decisiones. No queremos profesionistas mediocres, queremos profesionistas que sepan, que sepan enfrentar una situación, que sepan resolverla. Y si los enseñamos desde un inicio, desde la educación básica, porque yo insisto que pues lo que se aprende en la educación básica sí llega, sí hace huella por supuesto, a nivel profesional, a nivel licenciatura. Desgraciadamente, a nivel licenciatura, haciendo énfasis justamente en la parte de la ortografía, hay muchos alumnos que lamentablemente no saben escribir a nivel licenciatura, tienen muchas faltas de ortografía, no saben redactar. Es una pena, y esto pues es porque no hubo unas buenas bases desde la educación básica. Entonces depende de nosotros que dejemos huella en nuestros alumnos. Por favor, dejen sus comentarios y nos vemos la próxima sesión con Aula Invertida. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.